30 AM y a través de Facebook Live y de www.colmundoradio.com.co. Además, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como 30 Minutos de Economía y en X como @30 Minutos de Economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. EPS, Sura, Compensar y Sanitas pidieron al Gobierno Nacional solución a la difícil situación que afrontan porque solo tendrían recursos para atender bien a los usuarios hasta el mes de septiembre. Gobierno Nacional defendió ante el Congreso de la República el presupuesto general de la Nación para 2024. Analistas estiman que en noviembre la tasa de intervención del emisor se ubique en 12.75% y cierre año en 12% desde el 13.25% actual. Reforma laboral educativa y aumentar ingresos de los hogares, propuso la CAF para América Latina y el Caribe. Espere los ecos de la Asamblea de la ANDI que se cumplió en Cartagena y a la que asistimos con el patrocinio del Grupo Argos. Biblioteca EPM obtuvo reconocimiento internacional por su aporte a la sostenibilidad. La Cámara Colombiana de la Infraestructura CSI presentó al Gobierno Nacional un plan de choque para reactivar la economía. En acciones se transaron en la Bolsa de Valores de Colombia 40.817 millones de pesos, con 13.680 millones. Preferencial Bancolombia fue la más negociada, Celsia la más valorizada 2.79% a 2.580 pesos y Bancolombia la más depreciada 5.04% a 29.010 pesos. Los índices de la bolsa cayeron, el MSCI Colcap 1.49%, el de liquidez 0.78% y el CLIR 1.53%. Carga interna de café pergamino seco de 125 kilos se paga en promedio en las cooperativas de caficultores del país en 1.292.000 pesos, bajó 6.000 pesos. La libra del grano en la bolsa de Nueva York descendió $1.46. Y la tasa representativa del mercado que regirá para hoy es de 4.120 pesos con 7 centavos, perdió 4 pesos el pasado viernes. En la sesión de ayer perdió 4 pesos, donde se movieron $1.000 millones. En Grupo Argos transformamos positivamente la vida de millones de personas con inversiones y operaciones en infraestructura. Grupo Argos, inversiones que transforman. La EPS Sura, Compensar y Sanitas enviaron una comunicación al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, donde manifiestan la difícil situación que afrontan. En conjunto, las 3 EPS cuentan con cerca de 13 millones de afiliados en todo el país, a los que se suman 136.000 personas que integran los grupos familiares. Advirtieron las EPS que de no haber correctivos por parte del Gobierno Nacional, solo podrían operar y atender a los usuarios de manera adecuada hasta septiembre próximo, ya que las deudas por cobrar suman 1.6 billones de pesos. De ellos, 870.871 millones son de Sanitas, 568.638 millones de Sura y 204.206 millones de Compensar. Señalan las EPS en la comunicación al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted de primera mano la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y asimismo manifestarle nuestra gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población, aseguran en la misiva. Las EPS piden al Gobierno Nacional revisar 3 aspectos puntuales en el menor tiempo posible. El valor de la UPC, que consideran es insuficiente para atender el plan de beneficios de salud, un ajuste que consideran debe ser del 5.7% desde el 8% de 2022. Un segundo punto es una redistribución equitativa de los recursos entre los actores responsables del sistema de salud. Y el tercer punto es el pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas COVID-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes. Ante este llamado de las EPS Sura, Sanitas y Compensar, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ASEMI, que agrupa a estas 3 EPS y a otras 8 del régimen contributivo, precisó que la misiva no representa una posición gremial, pero sí refleja la dura situación que atraviesan las entidades promotoras de salud. La presidenta ejecutiva de ASEMI, Ana María Vesga, indicó que es urgente la solución a los temas de financiamiento. De paso, insistió en que se necesita cuanto antes el diálogo entre el Gobierno Nacional y estas entidades, porque está en juego la salud de la población. Por su parte, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que el sistema de salud no está en crisis.
Ser diferentes es prepararte un sándwich con el nuevo chorizo Santa Rosano tajado colanta, también una deliciosa hamburguesa para acompañar un desayuno y mucho más. Encuéntralo en tu tienda, almacenes de cadena o Mercolanta más cercano. Colanta, sabe más, sabe a campo. A continuación presentamos los ecos del 8º Congreso Empresarial Colombiano y la versión 79 de la Asamblea Nacional de Afiliados de la ANDI, Agenda de Crecimiento para el País que Soñamos, realizado en Cartagena, certamen al que asistimos con el patrocinio del Grupo Argos. Alvin Tan, ministro de Comercio de Singapur, expuso los detalles del plan de innovación que el Estado-Nación puso en funcionamiento en 1991, convirtiéndose en el impulsor del desarrollo. El presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, desglosó las 3 reformas esenciales que Latinoamérica y el Caribe deben abordar. Empleo, con la implementación de reformas en el mercado laboral para garantizar el empleo formal y facilitar la rápida formalización de trabajadores por cuenta propia. Otra reforma debe ser la educativa, mejorar la educación para potenciar el mercado laboral y aumentar los ingresos familiares. Y una tercera reforma, planteada por la CAF, debe ser la acumulación de riqueza de los hogares, en especial lo relacionado con la adquisición de vivienda. Adicionalmente, anunció un proyecto piloto para construir centros educativos en las poblaciones más vulnerables, con energía solar, conectividad y materiales de alta calidad. También se comprometió con la destinación de capitalización para programas de riego, infraestructura vial, educación en las zonas más pobres del país y la financiación de la segunda línea del Metro de Bogotá. Por su parte, Thales Panza de Paula, jefe del área de Compromiso Empresarial para América Latina del Fondo Económico Mundial, presentó el informe Futuro del Empleo 2023-2027. En el certamen, la directora académica del Informe de Desarrollo Humano para Colombia del PNUD, María Angélica Arbeláez, expuso que Colombia es un país desigual en el contexto internacional y la principal fuente de la desigualdad son los ingresos laborales, pero los no laborales magnifican esta brecha. Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, presentó los planes de la compañía con lo relacionado con las energías renovables para la producción y exportación de hidrógeno y sus derivados, como amoníaco y el metanol. Tras el anuncio de la ANDI de crear la Cámara de Universidades, la rectora de EAFID, Claudia Restrepo, aplaudió la iniciativa porque la academia y las organizaciones tienen grandes retos conjuntos por superar. Frente a la reforma laboral, el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, sostuvo que debe ser acorde al crecimiento de la economía y la legislación debe tener ese postulado de mediano y largo plazo. La decana de Economía de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava, afirmó que el crecimiento económico es una necesidad fundamental y de largo plazo. Los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, y de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, hablaron de la importancia de mantener un equilibrio entre las ramas del poder público y la integridad y supremacía de la Constitución política. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, además de referirse a la lucha contra la corrupción, anunció la imputación de cargos a un total de 93 personas entre funcionarios públicos, contratistas, asesores, empresarios y directivos por el caso Odebrecht, que además permeó las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga. Hasta aquí los ecos del 8º Congreso Empresarial Colombiano y la versión 79 de la Asamblea Nacional de Afiliados de la ANDI, Agenda de Crecimiento para el País que Soñamos, que se cumplió en Cartagena, certamen al que asistimos con el patrocinio de Grupo Argos. En Grupo Argos, transformamos positivamente la vida de millones de personas con inversiones y operaciones en infraestructura. Grupo Argos, inversiones que transforman. Las comisiones económicas del Congreso de la República conocieron de primera mano lo que le espera a Colombia al cierre del 2023 y en 2025 en lo relacionado con la situación fiscal, de crecimiento económico y demás estimaciones del Banco de la República y de la Nación. En primera instancia, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, reveló que el país pagará entre 2024 y 2025 la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional adquirida durante la pandemia. Además, ripostó a los anuncios de analistas económicos de un eventual incumplimiento de la regla fiscal, según el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2024. Cuando se pensó que había que pagar una deuda más alta y se le quitaba el espacio a la inversión, la decisión fue apalancar recursos de inversión y eso nos conduce a incrementar la proporción
propuesta de inversión de 83.2 billones a 97.7 billones. El esfuerzo grande está ahí y ese esfuerzo es al que le pedimos a las comisiones económicas y al Congreso se sostenga, porque con esto se puede efectivamente ejecutar los planes de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, y les pedimos a ustedes simultáneamente la veeduría sobre el mejor uso de estos recursos para que no se conviertan en elefantes blancos. El ministro Bonilla González señaló que el presupuesto general de la Nación se ejecuta por sectores, siendo los de mayor inversión en educación, que pasó de 57 a 70 billones de pesos, salud de 52 a 61 billones y defensa de 47 a 55 billones de pesos. Añadió que el monto, composición y fuentes de financiación del presupuesto general 2024 son coherentes con la programación macroeconómica y se ajustan a las posibilidades reales de obtención de ingresos de reforma sostenible en el tiempo y en línea con el plan financiero. Además, acata el límite de la ley de regla fiscal, dijo. De acuerdo con el ministro Ricardo Bonilla, el presupuesto general de la Nación de 2024 llega a 29.6% del Producto Interno Bruto, unos 502.6 billones de pesos, 3.3% del PIB superior al del 2023. Por su parte, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, comentó que desde 2021 se han hecho esfuerzos para estabilizar las finanzas del Estado, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar el grado de inversión perdido este año. Precisó que las cuentas gubernamentales desde el 2021 también reflejan las presiones ocasionadas por el aumento de los intereses de la deuda y por la existencia de un subsidio sobre los precios de la gasolina y el ACPM, que se traducen en un déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que debe ser cubierto por el Gobierno Nacional. En conjunto, el déficit fiscal en 2021 y 2022 tuvo una reducción moderada y la deuda neta del Gobierno Nacional descendió del 60.7% del Producto Interno Bruto en diciembre del 2020 al 57.9% del PIB a finales del 2022. Las finanzas públicas en 2023 seguirán ajustándose por el impacto favorable de las reformas impositivas, la generación de rentas extraordinarias de la actividad petrolera y la adopción de una política de precios de los combustibles dirigida a la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, manifestó el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez. La materialización de los supuestos utilizados por el gobierno para la elaboración del proyecto de presupuesto garantizaría el cumplimiento estricto de la regla fiscal en 2024. No obstante, como lo sugiere el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, las proyecciones de ingresos y gastos que presenta el marco fiscal de mediano plazo no están exentas de riesgo, especialmente porque para el año 2024 los ingresos incluyen recursos adicionales por arbitramiento de litigios por 0.9% del PIB y rentas provenientes del control de la evasión por 0.8% del PIB, que podrían ser inferiores a los estimativos del gobierno. En cualquier caso, debe destacarse que el gobierno nacional ha manifestado su intención de cumplir rigurosamente las metas cuantitativas de la regla fiscal en 2024 y en los años subsiguientes. Del total de 502.6 billones de pesos del presupuesto general de la Nación para 2024, para funcionamiento serán 310.3 billones, para el servicio de la deuda 94.5 billones e inversión 97.7 billones de pesos. En Grupo Argos, transformamos la industria de la construcción para cimentar los sueños de millones de familias. Grupo Argos, inversiones que transforman. Los analistas del mercado estiman que en noviembre la tasa de intervención del Banco de la República se ubique en 12.75% y cierre el año en 12% desde el 13.25% actual. Esto debido a que en la reunión de la próxima semana, la Junta Directiva del emisor no tendrá en su agenda esa decisión. Ya para agosto del 2024, los analistas prevén que dicha tasa esté en el 8.75%. Así lo indica la encuesta de opinión financiera elaborada por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, que también consultó a los analistas sobre el pronóstico del crecimiento económico para 2023, que va entre el 1.1 y 1.5%, con 1.2% como promedio, y para 2024 calculan 2% con un rango entre 1.7 y 2.5%. Los analistas estiman una inflación al cierre del año en 9.20%, así como una tasa de cambio de 4.120 pesos.
Frente a los factores para invertir, el 25.8% considera las condiciones sociopolíticas como el más relevante, frente al 22.6% de la política monetaria, política fiscal 19.4% y crecimiento económico 9.7%. En agosto, las acciones ordinarias de Ecopetrol y Grupo Energía Bogotá ocuparon el primer lugar del ranking como las más interesantes para invertir, a ser seleccionadas por el 52.9% de los analistas. Le siguen la acción ordinaria de Corficolombiana con el 35.3% y las acciones ordinarias de Bancolombia e ISA, ambas con 23.5%. En Grupo Argos, transformamos la luz del sol en la mejor energía para 1.3 millones de clientes. Grupo Argos, inversiones que transforman. La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, presentó al Gobierno Nacional un plan de choque para reactivar la economía. La propuesta la fue enviada por el presidente ejecutivo de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, a los ministros de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, y de Transporte, William Camargo Triana. Como primera medida, plantea la reactivación de la confianza y el apoyo de inversionistas y financiadores en el modelo de concesiones viales, además solventar la problemática de proyectos 4G contratados y que tienen dificultades, licitar cuanto antes proyectos APP ya estructurados por 2.2 billones de pesos. Por 22 billones de pesos, igualmente garantizar la asignación presupuestal necesaria para la ejecución de los proyectos a cargo del INVIAS, apalancar proyectos estratégicos en los que converjan diversas fuentes de recursos, revisar la efectividad del sistema general de regalías e involucrar en la reactivación a las ciudades capitales. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Un total de 26 lotes de café se vendieron en la subasta en Tierra de Magia Cafetera, en la que participaron 30 de las mejores muestras de café especial de Antioquia. Felipe Castañeda Marín, gerente del clúster agroindustrial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, destacó que este clúster pretende llevar una agenda de sofisticación y especialización productiva a las agendas de las regiones del departamento. Varios retos son los que afrontamos en el marco de esta iniciativa o brechas que pretendemos cerrar a través de programas y proyectos con diferentes aliados. Uno de ellos es el encadenamiento que debe darse de forma natural en la cadena y que por las dinámicas y características de nuestro territorio, donde se encuentra una oferta de caficultores atomizada del departamento, es muy difícil que puedan estos pequeños productores tener oportunidades constantes de desarrollar nuevos canales de comercialización. En ese orden de ideas, de la mano con la Gobernación de Antioquia, en el marco del programa Antioquia Café Región, hemos desarrollado lo que hoy estamos haciendo, que es una subasta de café de especialidad, que tiene como propósito eso, conectar la oferta de esos pequeños, medianos y grandes productores distribuidos por todo el departamento con esos comercializadores, tanto de mercados nacionales como de mercados internacionales. La subasta fue por 3.151 kilos, con un valor de 149 millones de pesos, señaló Diana Patricia Taborda Díaz, secretaria encargada de Productividad y Competitividad de Antioquia. Esta iniciativa entonces es una de las que hemos venido implementando en el marco de ese programa, del programa Café Región, y que creemos es una de las más importantes porque dinamiza enormemente todo el sector y fortalece realmente ese encadenamiento, que adicionalmente lleva implícito un proceso de formación de los productores, tanto en buenas prácticas, un proceso de apoyo al relevo generacional y adicionalmente un acercamiento de los productores hacia los distintos canales de comercialización y hacia el conocimiento un poco más profundo de lo que implica ser empresario del café de especialidad. Los lotes subastados fueron de 14 municipios antioqueños como Jericó, Caicedo, Santa Bárbara, Urrao, Sonsón, Támesis, Montebello, Pueblo Rico, Ciudad Bolívar, Salgar, Concordia, Fredonia, Jardín y Medellín. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta.
La biblioteca EPM fue premiada como la mejor biblioteca verde del mundo por parte de la Federación Internacional de Bibliotecas. El reconocimiento a la biblioteca de la Fundación EPM la destacó como admirable e impresionante por tener la sostenibilidad como estrategia para concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente. Vivian Puerta Guerra, directora de la Fundación EPM, afirmó que de esta manera se destaca la apuesta por las energías limpias que lidera la entidad. Hubo propuestas de 28 ciudades de países como Canadá, China, Corea del Sur, Croacia y Estados Unidos. Al final, los finalistas fueron de Colombia, Vietnam y Hungría. En Grupo Argos, transformamos aeropuertos y vías en la infraestructura que conecta a Colombia con el mundo. Grupo Argos. Inversiones que transforman. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó sanciones por más de 4.712 millones de pesos a 7 empresas de energía eléctrica y gasos combustible, tras comprobar incumplimientos en la regulación fijada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC. Estos incumplimientos de las empresas tuvieron que ver con aspectos comerciales de facturación y seguridad en el país en 2020. Las empresas multadas son Centrales Eléctricas de Nariño, Sedenar, Enel Colombia, Empresa de Energía de Arauca, Enelar, Gases Eneler, Gases del Caribe, Gases del Oriente, Gases de Occidente y Efigas, luego de resolver los recursos de reposición presentados ante las Superservicios. En noviembre de este año será entregado al servicio el segundo acceso a Girardota desde la doble calzada Bello Barbosa, norte del Valle de Aburrá. Será por la vereda El Totumo y tendrá un nuevo puente vehicular que atravesará el río Aburrá-Medellín. El nuevo acceso a Girardota, que consiste en una calzada de 720 metros de longitud para 2 carriles vehiculares, andenes y ciclorruta, demandará una inversión de más de 18.600 millones de pesos invertidos por el área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Cómo la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia acompaña a empresas y entidades sin ánimo de lucro para que crezcan y se mantengan en el tiempo? Responde José Rodrigo Castaño, presidente de la Fundación Guanacas Bosques de Niebla. Vimos que era muy importante inscribirnos, registrarnos, saber que éramos parte y que somos parte de una entidad tan importante, porque sabemos que nos acompaña jurídicamente, que nos acompaña con las expectativas que nosotros tengamos frente a hacernos conocer con otras entidades o con otros, digamos, partners que sean miembros también de la Cámara de Comercio de Medellín. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa. Ser diferentes es prepararte un sándwich con el nuevo chorizo a Santa Rosano tajado colanta. También una deliciosa hamburguesa para acompañar un desayuno y mucho más. Encuéntralo en tu tienda, almacenes de cadena o Mercolanta más cercano. Colanta, sabe más, sabe a campo. A las 11 de la mañana se hará un simulacro o ejercicio de evacuación por sismo en Medellín, luego de que la semana pasada se sintieran varios, incluidas réplicas en el país, causando pánico entre la población. Se espera la participación de distintas entidades públicas y privadas, instituciones educativas, unidades residenciales y comunidad en general, aseguró la directora del DAGRET, Laura Duarte. Es importante que recordemos que ante los últimos eventos telúricos que hemos tenido en el país, recordemos los preparativos ante este tipo de eventos. Es importante también que revisen muy bien en sus edificaciones, en sus urbanizaciones, en su empresa, en la escuela, en donde estudian y en universidades, cómo está la señalización para la ruta de evacuación y cómo son los preparativos ante este tipo de eventos. Desde el DAGRET y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín estamos atentos para indicarles, guiarles, educarlos, hacer asesoría técnica en todo lo que respecta a este tipo de ejercicios. Recuerden que ante estos eventos no sobrevive el más fuerte, sino el más preparado. Recordó la funcionaria que Medellín está en una zona de amenaza intermedia para sismo, lo que se traduce en probabilidades moderadas de ocurrencia de un movimiento telúrico. En caso de suceder, los impactos estarían relacionados con la calidad de las construcciones.
Entidades financieras, estatales y de cooperación internacional conformaron una mesa de integración económica para la población migrante y refugiada, liderada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que ha realizado encuentros en Barranquilla, Bogotá y Medellín en lo corrido del año para buscar soluciones. En Medellín se creó la Mesa de Integración Socioeconómica y Cultural de Antioquia con representantes del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos y las instituciones que lo conforman, entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones OIM, Mercy Corps y la Corporación Ayuda Humanitaria, que trabajan para beneficiar a los más de 238.400 migrantes y refugiados que están en la ciudad, según datos de Migración Colombia. Laura Susana Zuluaga, representante de la Fundación Capital, afirmó que las entidades buscan estrategias para que la población migrante acceda al sistema financiero a través de productos como billeteras digitales o cuentas de bajo monto que serán útiles para mejorar su calidad de vida. Una de las principales brechas es la documentación, es la dificultad para acceder al PPT, a convalidación de títulos, a información de centrales de riesgo. Esto dificulta mucho la inclusión de la población migrante al sistema. A través de todas estas estrategias y estos trabajos que estamos llevando a cabo, lo que buscamos es que la población migrante pueda incorporarse al sistema financiero con productos que sean de fácil acceso para ellos. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. Les acompañamos en la lectura de noticias Gustavo Zavala Berrío, Diana Patricia Nieto Gallego y en el Control Master Gio Piedrahita. Feliz día para todos ustedes. En Colmundo Radio 1440M pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Colmundo.